Capítulo 1. Introducción. La ingeniería ambiental comprende la aplicación de la tecnología para minimizar los impactos favorables tanto de los humanos sobre el ambiente como del ambiente sobre los humanos. La tarea del ingeniero ambiental es reducir o eliminar los impactos favorables de nuestras actividades, bien aumentando o al menos perseverando los resultados favorables. Fuentes de contaminaciones ambientales que se hallan naturalmente en el agua incluyen virus, bacterias, especies y minerales disueltos, subproductos orgánicos solubles. La concentración de estos contaminantes neutrales pueden incrementarse y resultar aumentados por el efecto de otros materiales. Abastecimiento del agua. Es un sistema que permite llevar al consumidor en las mejores condiciones higiénicas, contando de varias partes. Punto de captación es el origen de abastecimiento del lugar donde se saca el agua, puede ser de un pozo o río, etc. Alcantarillado es el servicio de recolección de residuos, principalmente líquidos, por medio de tuberías y subconductos, evacuando agua residual luego de lluvia. Sus actividades complementarias son el transporte, tratamiento y disposición final de residuos. Capítulo 2. Cantidad de aguas residuales. La relación del consumo de agua también tiene influenciado los factores tales como el clima, el nivel económico, la densidad de población, el grado de industrialización, el costo de la presión y la calidad de abastecimiento. Método aritmético. Este método se puede verificar examinando el crecimiento de la comunidad para determinar si se han producido incrementos aproximadamente iguales entre los censos recientes. Método de porcentaje uniforme. La hipótesis de método de porcentaje de crecimiento geométrico uniforme se supone la tasa de crecimiento proporcional a la población. Método curvilíneo consiste en la proyección gráfica de la curva de crecimiento a la población del pasado. Método logístico, hipótesis de crecimiento logístico que puede ser verificada por los datos del censo de papel logístico. Método de crecimiento declinante. De esta técnica, al igual que el método logístico, se propone en la ciudad alguna población límite de saturación. Las aguas residuales son fuentes de agua residual que consisten en líquidos producidos en residencias, establecimientos comerciales, instituciones, residuos líquidos de cargos, industrias o cualquier agua subterránea superficial, la lluvia que entra a la alcantarilla. Infiltración del flujo de entrada. El agua penetra en la alcantarilla a través de uniones defectuosas, tubos rotos, paredes. Esta inspección, esto se denomina infiltración. Gracias. En el capítulo 3 se hará énfasis en la aplicación de los principios fundamentales a problemas de ingeniería involucrados con el tema de tratamiento y conducción tanto de agua como agua residuales. Flujo en tuberías. La ecuación fundamental en este flujo es la ecuación de Bernoulli, como podemos ver en pantalla. Es en parte una función de las propiedades del fluido, las características de las tuberías y el régimen del flujo que existen en las tuberías. Regímenes de flujo. Reynolds identificó dos diferentes regímenes, los cuales son caracterizados como laminar y turbulento, como podemos ver en pantalla la ecuación. En la ecuación V es la velocidad de la tubería, D el diámetro de la tubería y P la densidad de la tubería. También podemos observar su viscosidad y su viscosidad dinámica. En la ecuación de Darey y Welbach, ellos dos propusieron con base experimentos que la pérdida de energía resultante de la fricción varía, como podemos ver la ecuación en pantalla, y tenemos un pequeño ejercicio, el cual nos plantea en breve que cuál es la pérdida de cabeza debido a la fricción. Como solución tenemos que la tubería de media pulgada de diámetro con número de lista 40 tiene un diámetro interno de 0.622 pulgadas, es decir, se comienza a desarrollar el ejercicio, por lo tanto, el flujo es laminar y las ecuaciones anteriores se aplican en esta. En la ecuación de Hazen-Williams, además de la anterior ecuación que vimos, se han desarrollado otras ecuaciones más o menos empíricas de fácil solución, como lo es esta ecuación que vemos a continuación. C es un reactor dependiente de la rugosidad relativa, R es el radio hidráulico, S es la pendiente de la línea de energía y K es un factor dependiente de las unidades. Coeficiente de flujo. Algunos fabricantes de válvulas, en particular de válvulas de control y de medida, expresan las características de capacidad e hidráulica en términos de coeficientes del flujo CV, el cual en Estados Unidos es definido como el flujo en galones por minutos con pérdida de presión. Si se sustituye con las unidades correctas, la ecuación quedaría en la siguiente forma, donde D se expresa en pulgadas. Flujo en canales abiertos. En el flujo de canales abiertos, la superficie del líquido se encuentra a presión atmosférica. Tal flujo puede ser laminar o turbulento, uniforme o variado, subcrítico, crítico o supercrítico. El flujo laminar y turbulento en canales abiertos es semejante al que produce en tuberías. Sin embargo, no hay circunstancia importante en la cual ocurra flujo laminar en canales abiertos en estructuras o procesos de agua o aguas negras. Tenemos la ecuación de Cauchy, la cual determina el caudal de agua en los canales mediante la siguiente fórmula. Tenemos lo que es la ecuación de Manning, que es la evolución de la ecuación de Chen. Esta determina el tamaño y la pendiente de un canal. Ahí tenemos lo que es la fórmula para su determinación. Y también tenemos un claro ejemplo de cómo se procede a determinar. Tenemos lo que es la mejor sección transversal hidráulica, que es si la ecuación de Manning se escribe en el término de caudal y no de velocidad, se tiene la siguiente fórmula. El control en flujo abierto se define como un dispositivo que crea
única relación entre profundidad y caudal. Tenemos lo que es la energía específica, que es una sección profunda de un canal. Es entonces, mediante la siguiente ecuación, medible, localización de puntos de flujo crítico ocurrirá en circunstancias definibles que van desde tránsito del flujo crítico normal hasta el flujo supercrítico normal y viceversa. La función de cantidad de movimiento se considera el agua moviendo en un canal abierto rectangular y sujeto a una fuerza. Tenemos lo que es el flujo no uniforme, que es el flujo vector no constante. Bueno, tenemos lo que es la medición del flujo en canales abiertos y estructuras de control. Son usadas para controlar la distribución del flujo en clarificadores, partidores de flujo y otras estructuras. Tenemos lo que es las transiciones, que son los cambios de dirección de las pendientes que incluyen las extinciones en canales abiertos. Tenemos lo que es el flujo de entrada lateral, que involucra canales cuyo caudal varía en magnitud a lo largo de la longitud. Tenemos lo que es el flujo lateral de salida, que son los canales de distribución del flujo. Capítulo 4, lluvia y escorrentía. Medición de la precipitación. La precipitación, incluyendo lluvia, nieve, granizo y agua-nieve, es la principal fuente de agua en ríos, quebradas, lagos, manantiales y pozos, en ausencia de registro de flujos en corrientes. Los datos de precipitación son la base para estimar la magnitud de las crecientes, los caudales de estiaje y el rendimiento de la cuenca. Datos de precipitación y análisis. La precipitación anual media es útil. La variación durante el año y las variaciones de punto a punto son también de mucha importancia para poder diseñar. Las curvas están basadas en un análisis de series parciales con ajuste de curvas empíricas y teóricas convenientes. La escorrentía, solo parte de la precipitación de un área de captación aparecerá en forma de escorrentía directa. Una porción es intersectada por la vegetación, la cual más tarde se evapora. Una porción se mantiene en las depresiones y otra porción se infiltra en el suelo. Una parte del agua infiltrada es ascendida por la vida vegetal y devuelta a la atmósfera mediante la transpiración, mientras el residuo o se mueve a través del suelo o es retenida por acción capilar. Los factores que afectan la escorrentía son precipitación, radiación solar, topografía y geología local, evaporación, intersección, almacenamiento en depresiones e infiltración. Capítulo 5 son sobre las aguas subterráneas. Fuente y calidad. Las aguas subterráneas son de mejor calidad que las aguas superficiales. Normalmente son menos costosas para explotar y en general proporcionan un suministro más confiable. Por estas razones, es usual que se prefieren las aguas subterráneas como una fuente para suministro de aguas municipales e industrial. La desventaja es que pueden estar contaminadas con materiales tóxicos o peligrosos que provienen de los rellenos sanitarios, los sitios de tratamiento u otras fuentes. Formaciones de acuíferos. Las formaciones que contienen aguas subterráneas son lo suficientemente permeables como para ofrecer cantidad utilizable de agua. Esto se le llama acuíferos. Flujo de aguas subterráneas. Los estudios realizados por Darcy sobre el flujo de las aguas subterráneas en la década de 1850 lo llevaron a la relación de la siguiente ecuación, donde tenemos la velocidad superficial, la caída en el nivel freático, tablas de aguas subterráneas entre dos puntos, distancia horizontal entre estos puntos, la pendiente hidráulica y la constante que depende de las características tanto del medio fluido como del sólido. Contaminación de las aguas subterráneas. Las aguas subterráneas pueden contaminarse por la acción de materiales naturales y artificiales. Hasta cierto punto, todo elemento con el que el agua entre en contacto será disuelta o se mezclará con el flujo. Los contaminantes, una vez se introduzcan en aguas subterráneas, pueden ser transportados distancias muy largas o serán muy difíciles de remover, aunque los procesos naturales como la absorción, la biodegradación, el decaimiento radiactivo, el intercambio iónico y la dispersión pueden reducir las concentraciones en cierta medida. ¿Cómo se puede renovar estas aguas subterráneas contaminadas? Pues con las siguientes técnicas, que son contención, método de extracción, degradación in situ. Recarga de acuíferos. La recarga de acuíferos ocurridas por procesos hidrológicos naturales a veces se implementa a propósito, ya sea a fin de crear barreras para otro flujo o de regresar al agua al acuífero para otro uso. Los pozos de recarga deben estar ubicados correctamente para que sus áreas de influencia no interfieran con las de los pozos productores, o el agua caliente será arrastrada a dichas áreas. Los pozos de recarga deben desarrollarse con tanto cuidado como se hace con los productores, y tal vez sea necesario tratar el agua antes de regresar al suelo. Para la construcción de pozos en el contrato se debe especificar lo siguiente: especificar la producción en las condiciones bajo las cuales se desea que ésta se dé. La falta de verticalidad debe estar limitada a no más de un diámetro de pozo por cada 30 metros. Los desalineamientos axiales deben estar limitados a aquellos que permiten el paso libre de una sonda a 10 metros. Se deben especificar las características de la rejilla, material, apertura de ranuras y tal vez el fabricante. Se debe incluir la limpieza y desinfección del pozo.
El desarrollo de las pruebas son parte del proyecto y deben especificar cuidadosamente las condiciones.